también en los próximos meses con la ayuda de Asier Uribe Echevarría, director general de Finanbest. Me parece que ya nos acompaña, efectivamente. Bueno, Asier, muchísimas gracias y muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a tener reunión de bancos centrales en los próximos días, las próximas semanas. Jueves que viene Banco Central Europeo, miércoles siguiente la Reserva Federal. Desde luego que es muy interesante lo que puede suceder. Hablábamos de que se espera, porque así lo anunció el Banco Central Europeo, que suban los tipos de interés en 25 puntos básicos y se esperaba que la Reserva Federal lo hiciera también en 75. No sé si con los últimos acontecimientos, último dato de inflación en Estados Unidos, la pérdida de la paridad incluso en algunos momentos entre el eurodólar, todo esto va a hacer que cambien algo las perspectivas que tenemos sobre las subidas de tipos que vamos a ver en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Asier? Pues, a ver, todos estos movimientos son de largo plazo siempre. Nosotros hacía ya un año que hablábamos de que la inflación, o hace año y medio, hablábamos de la inflación que iba a crecer y hablábamos que sin ninguna duda iba a ser una inflación temporal, pero temporal en economía quieren decir 2-3 años. No puede ser que movimientos macroeconómicos, en la inflación tan alta, luego cómo será la inflación de 3 o 4 años, pues es difícil de saber si se estabilizará en un 4, como se dice, como parece que se señala que debería ser el nuevo objetivo de inflación del BCE en vez del 2 actual, pero es difícil pensar cómo se estabilizará en el largo plazo, si será, en todo caso, será más baja que ahora, pero estará más bien si será en torno al 4 o del 2. Tenemos que tener en cuenta que este primer semestre ha sido especialmente malo y el segundo semestre del año y el primer semestre del año que viene debería producirse cierta normalización, aunque solo sea por el efecto base. Las materias primas ya han empezado a caer y, evidentemente, los precios no pueden subir al 10% anual en economías desarrolladas de manera continuada en el tiempo, insisto, aunque solo sea por el efecto base. Como tú bien comentabas, hay que mirar un poco a medio plazo y las previsiones, y además eso no solo son previsiones de mercado, sino que además hay un dot plot de los diferentes miembros de la FED, que es la que marca el paso. El Banco Central Europeo se comporta de manera, como en todas estas crisis, se comporta de una manera mucho más lenta y muchísimo más reactiva, pero la FED que toma decisiones mucho más proactivas de ataque a situaciones de este tipo. La previsión de la FED de tipos, de acuerdo al dot plot y de acuerdo a lo que hemos visto en otras ocasiones, es que ya para este diciembre no debería haber acometer más subidas. Nos deberíamos ir aproximadamente a unas cifras cercanas al 3% en tipos de interés de FED, insisto, cercanas al 3%, para empezar a bajar otra vez hacia verano del año que viene. Por tanto, lo que nos encontraremos son todavía subidas en lo que, como estabas bien comentando, este otoño, invierno, para estabilizarse en esas subidas a finales de año, principio en primavera del año que viene, y empezar a ver bajadas de tipos de interés en la FED ya hacia verano del año que viene. Esas son las previsiones que estamos manejando y que son, insisto, previsiones muy razonables de acuerdo a la macroeconomía, lo cual quiere decir que vamos a todavía sufrir un segundo semestre un poquito mejor que este primer semestre, que ha sido un semestre, no nos olvidemos, de los peores en los últimos decenas de años, tanto en términos de renta fija como de renta variable, como para empezar a ver una situación no digamos buena, pero sí mejor en el segundo semestre y sobre todo hacia el primer semestre del año que viene. Eso es en cuanto a lo que es la FED. Lo que es el Banco Central Europeo, pues estamos en una situación un poquito, como comentaba, un poco siempre más lenta que en el BCE, y por tanto todavía estaríamos viendo subidas de tipos de interés hasta el primer semestre del año que viene, primavera-verano del año que viene, para ahí empezar a relajarse la política, sin bajadas, pero sí con mantenimiento, por lo menos durante todo el 2023. Por tanto, insisto, subidas en la FED para este último semestre, primavera, y bajadas a partir de verano, y en el caso del BCE, con un ligero retraso sobre lo que hace la FED de por lo menos 3-6 meses. Lo cual nos lleva a una situación, insisto, de mercados no tan mala como hemos visto en este primer semestre, que se empezaría a recuperar en el primer semestre del año que viene.
Asier, eso ya más para el medio o largo plazo, pero para el más corto plazo, cortísimo plazo podríamos decir, porque ya quedan apenas unos días, unas semanas, en el caso de la Reserva Federal, para que tengamos ya la reunión, ¿qué podríamos esperar? ¿Podríamos esperar que se ajusten ambos al guión, o a los tipos 25 puntos básicos el BCE y 75 la Reserva Federal, o podría haber sorpresas? Pues es una buena pregunta. En principio no debe haber sorpresas porque la situación no está tampoco. Tenemos que ver también la presentación de resultados de las diferentes compañías con los profit warnings que hay. No nos olvidemos que las compañías no están ganando menos dinero. No ha habido profit warnings importantes y las compañías en renta variable, por lo menos hablo de la norteamericana, que es la que marca el paso, no ha habido importantes profit warnings. Por tanto, estamos viendo que las compañías siguen ganando dinero de manera bastante sólida y están siendo capaces de repercutir la inflación a sus clientes y, por tanto, pues insisto, no vemos que haya un cambio de situación estructural importante. Insisto, las materias primas han empezado a bajar el precio, tenemos un efecto base de inflación que ya se tiene que empezar a ver en los próximos meses, por tanto, no debería haber sorpresas, a no ser que cambie estructuralmente la situación. Tiene un paro históricamente bajo, Estados Unidos todavía cercano al 3%, insisto que los profit warnings no están ocurriendo, por tanto, no debiera haber, digamos, una situación mala como la que tenemos, pero no hay una situación que haya cambiado sustancialmente en las últimas semanas como para que haya una necesidad de cambios muy importantes sobre el guión previsto. Comentábamos ayer por la tarde que después del dato de inflación de Estados Unidos habían cambiado mucho las perspectivas que tenían los inversores sobre la subida de tipos de la Reserva Federal en las próximas 2 semanas. Antes, 2 días antes el día de hoy, es decir, antes de que se publicara, un día antes de que se publicara el IPC, teníamos probabilidades de más del 90% a que la subida de los tipos de la Fed fuera de 75 puntos básicos. Eso según la herramienta de FedWatch del grupo CME. Pero lo que estamos viendo ahora mismo, en estos instantes, es que ahora mismo el mercado da una probabilidad del 84,5% a que la Reserva Federal suba los tipos en 100 puntos básicos. Bueno, ahí dejo el dato para que también los espectadores lo conozcan, que ahora mismo la posibilidad que más baraja el mercado pues es la de que la Reserva Federal sea más agresiva, teniendo en cuenta el dato que conocíamos ayer de inflación. Por cierto, también dejando a un lado los bancos centrales, otro de los factores que va a tener en cuenta los mercados financieros, desde luego, es la temporada de resultados. Hoy ha empezado la temporada de resultados para el sector bancario. Hemos tenido los resultados de JP Morgan, 28% menos de beneficios porque ha aumentado sus provisiones para cubrir impagos ante la recesión. ¿Podríamos esperar que esta temporada de resultados fuera turbulenta en los mercados? Porque sí que es cierto que hemos estado viendo cómo, por ejemplo, las acciones de JP Morgan en preapertura están cayendo, no mucho, a ver, un 3,5% más o menos. Desde luego que no es una caída desdeñable, pero un 3,5%. ¿Podríamos esperar que hubiera turbulencias en el mercado teniendo en cuenta los mensajes que nos van a ir dejando las compañías? Bueno, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que estamos a la espera de los profit warnings. Aquí hay un tema independiente de una situación de mercado complicada y que los servicios financieros, además, tienen una situación, digamos, una industria que tiene su especificidad concreta y, por tanto, evidentemente, todos estos movimientos les afectan de manera importante. No es lo mismo como lo que realmente nos debe preocupar, también digo en términos de mercado, son las compañías tecnológicas, que son las que han movido los mercados en los últimos años, y esas también están sufriendo. Pero al final es un poco tema también de profecía autocumplida, ¿no? Si al final todas las compañías se ponen a cubrirse ante una posible recesión que no ha ocurrido todavía, pero que parece que puede ocurrir, pues evidentemente todos los resultados se van a ir hacia abajo, ¿no? Porque si todo el mundo empieza a reducir expectativas de crecimiento, lo cual implica despidos, menos inversión y muchas mayores provisiones, pues evidentemente va a haber profit warnings importantes y, por tanto, es un poco lo que comentaba de la profecía autocumplida, que la recesión pues se puede ver acelerada por los movimientos que hacemos para anticipar y para prevenir la recesión. Por tanto, evidentemente, que es lo que estaba diciendo antes, a día de hoy, por lo menos, hasta este momento no había habido importantes profit warnings. Ahora vamos a ver la temporada de presentación de resultados y ahí es donde realmente vamos a ver el impacto que va a tener, que es un poco lo que decía yo al principio de la intervención, el impacto que va a tener toda esta presentación de resultados y cómo va a afectar en todo lo que he comentado antes de los tipos de interés de la Fed y posteriormente con el decalaje que siempre tenemos en Europa en los del BCE. Bueno, pues veremos cómo se avecina esa temporada de resultados. Asier Uribe Etxebarria, director general de Finanbest, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, gracias.